Ah, la ecuación de Kullrus, sí, está bien. La ecuación de Kullrus habíamos visto un ejercicio completo para hacerlo con el gráfico y luego también con las fórmulas. Sí, habíamos visto un ejercicio, si no me equivoco. Uno que era... Estoy cursando, mamá, no puedo lavarlos ahora. ¿Qué querés que haga? No lo vi, fui recién a la cocina. Avísenle al muchachito que él no se da cuenta que está conectado. Bueno, vení, cursó por mí, ¿qué querés que te diga? Este es el dato del problema que vimos, ¿recuerdan? ¿Lo vimos todo este? ¿No se acuerdan? Chicos, ¿lo vimos o no? A ver si se acuerdan de esto. ¿Esta iteración se acuerdan? Sí, creo que vimos hasta ahí, me parece. Perfecto. O si no, avanza otra diapositiva y te decimos si... Bueno, si ubicás esta ya está. Vamos a ver acá esta. Vamos a ubicarnos en el gráfico otra vez y vamos a arrancar ahora con la parte de ecuaciones que están dedicadas solamente al agua. Hasta acá entonces tenemos los gráficos. Ahí está. Tenemos el grupo de ecuaciones que trabajan con el factor de fricción F, que ya hemos visto, que son fundamentalmente la fórmula del curvo de White y su gráfica, que es el diagrama de Moody con la corrección del diagrama de Russell. Veamos ahora otro grupo de ecuaciones donde la constante de proporcionalidad no es un factor de fricción, sino un coeficiente de rugosidad. Todas estas ecuaciones solo son válidas para el agua. Entonces, Hansen y Williams proponen una fórmula como esta, y todas las fórmulas que vamos a ver hoy tienen la forma esta: velocidad igual a un coeficiente por dos variables, una es radio hidráulico elevado a un coeficiente y otra es la pendiente elevado a un coeficiente. Obviamente no es un caño, por lo tanto no hay presión. La presión es siempre la atmosférica porque está en contacto con el agua. El agua se conduce nunca a presión, se conduce a cielo abierto. Por lo tanto, esto funciona como un canal. Esta es la fórmula para calcular un canal, para calcular concretamente la velocidad. Las dos variables son radio hidráulico, que abarca la geometría, y S, que es la pendiente. La pendiente reemplaza la presión, porque aquí el flujo avanza por gravedad si el canal está inclinado. Entonces, veamos la geometría. El radio hidráulico es entonces el área sobre el perímetro mojado. Fíjense, ese área azul es un área mojada en el canal, y P es el perímetro mojado, es decir, recorriendo con todas las irregularidades que tenga el borde del canal, el borde mojado. Entonces el cociente entre el área y el perímetro mojado se llama radio hidráulico. Y la pendiente se mide en términos porcentuales, tantos centímetros en vertical dividido la cantidad en horizontal. Entonces, de este modo, el diagrama de Hansen y Williams toma valores particulares
Bueno, acá no hay ningún ejemplo. Ahora los voy a encontrar. Lo importante es la fórmula, ¿no es cierto? La forma que tiene la fórmula, que es esta: velocidad igual a una constante por radio hidráulico elevado a otra constante por pendiente elevado a otra constante. La ecuación que sigue es la ecuación de Chezy. Chezy propone también una ecuación de la misma forma, pero más simpática, ¿ven? Un coeficiente por radio hidráulico a la 1/2 por pendiente a la 1/2. Entonces, el problema de esta ecuación tan bonita es el coeficiente. El coeficiente ha quedado para la posteridad, para que otros se peleen la espalda buscando experimentalmente un coeficiente. Les muestro algunos intentos de algunos investigadores por encontrar un coeficiente de Chezy, simplemente a título decorativo, porque son coeficientes bastante complicados. Miren, por ejemplo, lo que propone Ganguly y Cutter, todo ese despelote, en donde depende, por supuesto, de n de Cutter. O sea, tampoco abajo fue muy lejos. Después este otro propone para c de Chezy esta expresión. Este es Basing, que lo deja en función de un m, que es el m de Basing. Después aparece otro, que es este señor llamado Powell, que propone esta expresión que depende del e de Powell. Y así van apareciendo distintos otros, y realmente ninguno es muy convincente. Aparece entonces, para sacarnos la papa del fuego, un señor que se llama Manning, que verdaderamente propone una cosa muy sensata y razonable. Su expresión tiene la forma que tienen los que hemos visto hasta ahora, pero tiene dos versiones, uno en unidades inglesas y otro en unidades métricas. El formato velocidad igual a constante, pendiente y radio hidráulico es el mismo. La radio hidráulico está elevado a la 2/3, la pendiente a la 1/2, y el coeficiente de proporcionalidad está afectado por el 1,49 o no, depende de si quieren unidades inglesas o no. N le llamamos entonces rugosidad. Y esa es la ecuación de Manning. La ventaja de Manning es que no le deja a los demás el coeficiente de Manning, se lo arregla él solito. Él verdaderamente hizo unas tablas muy amplias donde puso valores de Manning a montones de situaciones en lugares de escurrimiento de todo tipo. Bueno, la ecuación de Manning entonces es esta que está acá. Entran con la pendiente, entran con el radio hidráulico y sacan la velocidad. Simplemente las presento, no están mucho en el programa, las ecuaciones del agua. Después, si tenemos tiempo, hacemos hincapié un poco más en profundidad en la ventaja y en la aplicación de estas ecuaciones. Ahora sigamos con nuestro programa y nos vamos a un soporte de cálculo que es las velocidades límites en tuberías. Ustedes calculan un ejercicio y les da que la velocidad en la tubería vale tanto. Y ustedes con eso ya se quedan tranquilos porque es lo que dio el cálculo. Ahora bien, ¿hay algún problema con las velocidades? Sí, hay un problema si es muy baja y también hay un problema si es muy alta. Fijémonos qué es lo que ocurre. Si es una velocidad muy pequeña, entonces cualquier cosa que esté arrastrando el fluido lo va a decantar en la cañería. Esa decantación va a favorecer el óxido, ¿no es cierto? Se va a corroer por óxido esa cañería porque esos elementos que se decantan pueden ser nocivos para la cañería. Se aconseja entonces una velocidad de medio metro por segundo como mínimo. Entonces, si a ustedes les da menos de medio metro por segundo, pusieron un caño muy grande. A veces los instaladores, de machos que son, ponen caños grandes. Los caños grandes son un problema, porque la velocidad es chica,
Entonces lo que el agua arrastra lo decanta en el caño y lo perjudica. Por otra parte, existe un problema si la cañería tiene una corriente muy fuerte, o sea, velocidades grandes. Si las velocidades son grandes es que el área es chica, habrá pérdidas de carga y habrá roturas. Entonces, como máximo, 2 metros, 2 metros y medio por segundo. O sea, el resultado teórico tiene que dar entre medio metro y 2 metros, 2 metros y medio por segundo. Si no da eso, hay riesgo de que la rotura falle en estas cuestiones de roturas menores, si se quiere. Muy bien. Seguimos entonces con otras cuestiones que las resumo aquí. Son otros temas accesorios a las cañerías, como los siguientes: las pérdidas locales o menores, el número de esquedos, los medidores de caudal, las tuberías en serie en paralelo y las redes de tubería. Estos son temas complementarios que es necesario que estudiemos en un curso de mecánica de los fluidos. Así que arranquemos con el primero, que es las pérdidas locales o menores. Vimos que cada vez que hay un codo, una curva, un cambio de diámetro, etc., hay una pérdida de carga puntual que llamamos pérdida menor. En todos estos dispositivos hay pérdida de carga. Por ejemplo, en la T, en la curva, en el codo, en la válvula o en la llave de paso, en la contracción o expansión brusca. Bien, ahí tienen los distintos dispositivos y vamos a ver cómo se deduce una fórmula para darle un valor. Vieron que ustedes dibujaban a mano alzada un escaloncito cuando había un codo, una curva. Bueno, ahora van a poder calcular el valor del escaloncito. Arrancamos entonces considerando un volumen de control como ese. Y en ese volumen de control el flujo viene de la izquierda. Consideramos este tapón diferencial y esta otra sección de la cañería de la derecha. O sea, las dos secciones que están allí representan a sus respectivas cañerías. Ahora, el flujo de agua que entra en el cambio de diámetro entra con el mismo diámetro con el que viene. Después recién se abre el chorro. Los primeros milímetros dentro de la parte ancha de la expansión, el diámetro de la corriente que impulsa sigue siendo el rojo. Pero el agua está llena, el área está toda llena de agua, por lo tanto hay un área muerta que sí ejerce presión hidrostática, que es esta celeste que está acá. Quiere decir que en ese punto tenemos dos áreas. La que ejerce presión hidrostática es la completa, y la que ejerce impulso por cambio de movimiento es la central. Eso es interesante tenerlo en cuenta al hacer las cuentas. La presión de agua hacia arriba, P1 por A2. ¿Por qué P1 por A2? ¿Cuál es la presión que el agua ejerce? ¿La ejerce con el área roja o con la azul? Con la azul. Y el azul es el área en 2, que es la misma en 1. Por lo tanto, el área completa es la que ejerce presión. Ahora, ahí tenemos P2 por A2. Planteemos la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. Por un lado escribimos las fuerzas y por otro lado escribimos la cantidad de movimiento. Este cartel no me deja ver qué es lo que apareció acá arriba. El cartelito, ahí está. Bueno, esta es la ecuación de Newton, ¿no es cierto? Acá tenemos área por P, da la fuerza,
la fuerza a la izquierda y a la derecha, y esto es igual a la cantidad de movimiento, que es velocidad en 2 al cuadrado por área al cuadrado. A ver si aparece más clarito esto. Bueno, no sé si entienden el sentido del gráfico, de la expresión. Si no, lo demás es todo álgebra. Cartelito, vamos a ponerlo por acá. Entonces tenemos así de este lado las fuerzas, área 2 por P1 menos área 2 por P2. Acá lo importante de entender, y probablemente sea lo más difícil, es lo siguiente. Acá tenemos P por área, que es la fuerza, y acá tenemos B cuadrado por área, que es el impulso, ¿no? Vamos a escribir. En este punto hay dos secciones superpuestas. ¿Por qué están superpuestas? Cuando hablamos del impulso del chorro, el caño chico que se mete en el caño grande, hablamos del área roja, porque el área azul tiene todos los bordes que son área muerta. Pero cuando hablamos de presión hidrostática, hablamos del área azul, porque por más muerta que esté es agua y ejerce presión. Por lo tanto, así las cosas, podemos escribir la expresión de la conservación de la cantidad de movimiento así. Tenemos de la izquierda P1 por A1 y P2 por A2, las dos fuerzas, pero el área es la misma, porque la fuerza que ejerce impulso es la que corresponde al chorro azul chico, metiéndose en el área más grande. Pero el cambio de cantidad de movimiento se percibe con la otra, como ven a la derecha. Bueno, ahora hacen álgebra, sacando paréntesis, etcétera, convirtiendo la expresión en esa que quedó ahí. Sumamos la ecuación de la energía, que tiene esta forma, nos igualamos, y nos Disculpa, queda... ¿puedes volver a explicar por qué queda como B1 por B2 en el B2? ¿Me decís de vuelta? Te digo bajito. Que no entendí bien por qué en la expresión de arriba queda B1 por B2 por A2 en lo que sería la presión 2. Acá tenemos una sección de control que es la que está con marrón. Entonces tiene una presión que viene de arriba, la amarilla, y otra amarilla que viene de abajo. La presión amarilla, ¿cuánto vale? Vamos a la amarilla de atrás primero, la que está a la derecha. Esa fuerza, ese empuje es presión por área. ¿Qué presión? P en 2. ¿Qué área? La azul, ¿verdad? Sí, sí. Ahora vamos al inicio del volumen de control. Tenemos un empuje que estará dado por presión por área. ¿Qué presión? La presión en 1. ¿Y qué área? El área en 1. ¿Y cuánto vale el área en 1? Hay dos, la roja o la azul. ¿Cuál es la que ejerce presión? La azul. La azul. Entonces le pongo P1 por A2. Claro. ¿Está bien? Hasta ahí sí, pero después cuando pasas a la próxima expresión es que no me quedó claro. Esa. Y bueno, ahí saco el factor común a 2. Estamos en el lado No, izquierdo de la fórmula. claro, no llego del lado derecho de la fórmula. ¿Por qué El lado te derecho queda? se puede cantar. El lado derecho es la cantidad de movimiento. Entonces, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento en el punto 2, digamos? La cantidad de movimiento será B2 por B2 nuevamente por A2. ¿Está bien? Sí. Cantidad de movimiento de la densidad por velocidad por componente de la velocidad por área. O sea, tenemos B2 por A2, la azul,
que es una cantidad de movimiento que se pierde a la derecha del volumen de control, ¿está bien? Sí, Pero a la izquierda del volumen de control tenemos V1 por la proyección de V1 que vuelve a ser V1, por la densidad, por el área. ¿Qué área? El área que ejerce impulso. ¿Y qué área es? A1, la roja. claro. El chorro que mete impulso es el área roja. Entonces, ahí no va el azul, va el área roja. Por eso la expresión es esta. Espérate que corro un cartel que siempre un cartel me tapa. Este soy yo que me estoy tapando a mí mismo. Vení para acá. Ahí está. Entonces tenemos B2 al cuadrado, B2 por B2 por A2, menos B1 por B2 por A2. ¿Por qué B1 por B2? Porque tenemos la velocidad por el componente de la velocidad. A Claro. ver, Pero ahí dice A2. B2 por B2 por A2. Ahí no era el impulso con A1, por eso es que no me quedaba claro. Es que a ver si me hago mal acá. B2 A2. Porque yo vi a mi abuela, vi a mi tío, o sea, y el único que está mal es él. No hay nadie más. Ay, no sé, porque también la agarra. El área. Ay, ¿cómo era esto? Digamos, cuando el flujo pasa del caño chico al caño grande, aparece un impulso hacia qué lado, hacia dónde. Si fuera una boquilla, empujaría para atrás, empujaría hacia la izquierda. Pero como no es una boquilla, impulsa hacia la izquierda, a la derecha. O sea, gana la cantidad de movimiento en 1. Esa debería ser positiva. A ver si es cierto, la cantidad de movimiento en 1. Claro, la cantidad de movimiento en 1 tiene un signo y A2 cuadrado, B2 cuadrado por A2 es positiva. B2 cuadrado por A2 es la que genera la propulsión. Entonces B2 cuadrado por A2 genera propulsión hacia la izquierda. La de la izquierda es negativa y sería B1 sería el área, para mí es el área 2, el área 1, perdón, el área 1 y la velocidad es velocidad 1. Velocidad 1 cuadrado por área 1 pondría yo y eso daría no, hay algo que está mal acá. Velocidad 2 por velocidad 2 por área 2 es una cosa. Y la otra es no, hay algo raro acá. A ver. Casi simplificado. No sé, se me entorpeció el cerebro. Déjame que lo piense y la próxima te cuento. Dale, no hay problema. Gracias. No, al contrario, a ver qué hay aquí. Bueno, la ecuación de la energía es esta entonces, y si las combinamos, tenemos esta expresión para la carga, expresión que se puede desarrollar algebraicamente
de una manera bastante aburrida, que es la que les muestro a continuación. Sacamos los paréntesis y queda así. Entonces esa es la pérdida de carga localizada. Es lo mismo que V2 menos V1 que V1 menos V2 porque va a estar elevado al cuadrado. Aplicamos la ecuación de la conservación de la masa. Despejamos una de las áreas. Una de las velocidades, perdón. Y reemplazamos. Bueno, acá sí, más álgebra. Para agrupar todo. Y sacamos así factor común B1 un cuadrado por dividido 2G. Y fíjense que todo ese coeficiente es producto de las áreas. Entonces tenemos que la pérdida de carga que va a ocurrir en un obstáculo cualquiera va a tener como parte común de la expresión B1 cuadrado sobre 2G. Y va a estar afectado por una constante K constituida por elementos geométricos. Entonces van a tener en la práctica unas tablas en donde para cada tipo de objeto, de obstáculo, van a tener el K correspondiente. La fórmula genérica entonces es que la pérdida de carga es K por B cuadrado sobre 2G. ¿De acuerdo? De ese modo van a poder calcular los escaloncitos que dibujaban a mano alzada hasta ayer. Bueno, podemos expresar también la pérdida local en longitud equivalente. Por ejemplo, viene el instalador y le dice, le voy a poner 4 llaves de paso por si fallan 3. Entonces ustedes preguntan, ¿cada llave de paso genera una pérdida de carga? Sí. Esa pérdida de carga de la llave de paso es equivalente a agregar ¿cuántos metros de cañería? Eso se llama la longitud equivalente. Entonces tienen así la pérdida de carga por Darcy-Weisbach y paralelamente la pérdida de carga por pérdida localizada. Si las igualan, pueden encontrar entonces la longitud de cañería que produce la misma pérdida de carga que el dispositivo que están instalando. O sea, cada llave de paso, cada curva, cada codo tiene una pérdida de carga equivalente a la que tiene una longitud determinada de cañería. ¿Está bien? Bueno, el próximo punto a tener en cuenta es el número de schedule. Schedule es cédula en inglés. En Norteamérica, cada caño tiene su cédula. Es una cosa superada de lo que nosotros manejamos como la norma CIRAM. Cada cañería tiene un número que garantiza su fabricación. Entonces, bueno, esto es una tabla donde están los diámetros internos y qué sé yo. Pero lo importante acá es leer que el tubo es un tubo cédula 40, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que sea cédula 40? Que se fabrica a partir de cloruro de polivinilo, que cumple estrictamente determinadas normas, que cumple condiciones mínimas de los materiales, manos de obra, presiones de rotura, etcétera, un montón de cosas. Entonces, un tubo que tiene una calificación vía un documento de DNI, o sea, un schedule number, garantiza el cumplimiento de todas estas cosas. Es un certificado de calidad. Bueno, otro aspecto a tener en cuenta son los medidores de caudal. Hay un medidor muy fácil de instalar, que es el medidor de codo. Es muy común llegar a una instalación y decir, bueno, ¿cuánto vale el caudal?
y no se sabe, nadie sabe. Hay que desarmar. Yo hice una inspección, un peritaje en Johnson Controls, en el curso de Panamericano, que fabrica los asientos de Ford, de distintas fábricas de autos. El mayor fabricante de asientos de autos. Y necesitaba saber el caudal, pero nadie sabía. No había cómo medir el caudal, tuve que parar la producción, desarmar y probar con medir como un indio, con un reloj, cuánto tiempo se llenaba un tanque de 200 litros de agua para hacer la cuenta y medir el caudal. Todo porque no había instalado ningún dispositivo para medir el caudal. Entonces aquí hay algunos, y hay uno muy piola que es el medidor de codo, que vamos a ver ahora. El tubo Pitot, el Venturi, todos estos ya los vimos, los manómetros diferenciales, todos ellos son elementos que se pueden intercalar en la instalación para poder medir el caudal. Pero hay uno que es muy interesante, que es el medidor de codo, que se los cuento ahora. Este medidor de codo es un codo simplemente metido en la instalación. No hace falta poner un codo especialmente para esto, sino que cuando se detecta la existencia de uno, ahí se instala. El tema es el siguiente. Bueno, vamos a ver entonces cómo se opera. Fíjense que cuando el flujo pega la curva, genera una presión en la parte convexa mucho mayor que en la parte cóncava. Entonces, si ponemos un manómetro en cada una y detectamos esa diferencia, eso nos va a dar indicio de la carga. Entonces, si estamos detectando la presión en uno y la presión en el otro, y el flujo gira y se apoya en la parte convexa del caño, vamos a ver entonces que hay una diferencia de presión. Coloquemos un elemento diferencial allí. Bueno, tomemos un elemento diferencial, un diferencial de área, con un diferencial de profundidad, y apliquemos ahí una fuerza que es P por diferencial área, y una fuerza incrementada del otro lado.
Un poco, ahí tenemos la presión de un lado del codo y del otro. Fuerza es igual a masa por aceleración. Planteamos entonces la expresión correspondiente. Y tenemos así las fuerzas, que son presión por diferencia del área, de un lado y del otro. Y tenemos, ahí están las fuerzas. Y tenemos ahora el producto de igual a masa por aceleración. Ahí tienen masa por aceleración, densidad por volumen es masa y masa por aceleración completa la fórmula. Tenemos las dos fuerzas a la izquierda y masa por aceleración a la derecha. Sacamos los paréntesis, simplificamos los dos términos, esos que te aparecieron allí. Y ahora podemos simplificar el diferencial de área, el volumen, y nos queda entonces esta expresión muy cómoda, porque esto permite escribir que el cambio de presión se mide muy fácilmente. Si combinamos con la ecuación de la aceleración y la velocidad angular que aparece allí, despejamos la aceleración y la metemos en la otra fórmula, quedando así. O sea, el cambio de presión con respecto a n al eje n es la densidad por b cuadrado sobre r. Si tenemos un codo, medimos el cambio de presión en los manómetros y podemos tener tabulado ya el correspondiente cambio de presión. De ahí podemos despejar la velocidad. O sea, el delta P, el diferencial P con respecto a n, no. El diferencial P con respecto a n lo tenemos en la medida manométrica y de la derecha despejamos la velocidad. Bueno, sigamos entonces con el próximo tema, que es tuberías en serie y paralelo. Las tuberías en serie, como se muestra allí, tienen la aplicación siguiente. Supongan que esto es una cloaca. Va recibiendo fluido y cada vez tiene que aumentar el diámetro porque el aporte es cada vez más grande. O una cañería de ventilación a la inversa que se va achicando. Sea como sea, la fórmula es la siguiente. La carga entre los dos puntos de la cañería es la suma de las cargas. Esto es como la ley de Kirchhoff de la electricidad, ¿no? El voltaje entre las tres pilas es la suma de los voltajes de cada pila. Entonces el caudal es constante a lo largo de todo el recorrido y estas son las dos expresiones que caracterizan el flujo en serie. Muy bien, entonces acá es interesante plantear la ecuación de Bernoulli. Vamos a escribir la ecuación de Bernoulli. Presten atención cómo ha crecido el pelo a la expresión de Bernoulli ahora que sabemos más cosas. Fíjense, esta es la ecuación de Bernoulli. Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G de un lado, igual a lo mismo del otro, más las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga son dos tipos. La primera sumatoria es la sumatoria de la cantidad de caños. Esa es pérdida generalizada en la cañería. Y la segunda parte, la segunda sumatoria, es la pérdida en la cantidad de obstáculos. Son todas pérdidas localizadas. Así que ahí tienen una expresión general de la ecuación de la energía, considerando las cosas en tiempo real. ¿Está bien? Vamos a hacer entonces un ejemplo directamente. Tenemos un caudal de agua que circula por tres tuberías en serie, entre A y B, que son los extremos.
hay una diferencia de cotas de 5 metros, una diferencia de presión de 7 metros y una diferencia de energía cinética de 8,3. Pide determinar el caudal que escurre por esa cañería. Entonces, conocemos cosas, conocemos la longitud de los tramos, conocemos el diámetro de los tramos, bueno, entonces vamos, este es el espesor de cada cañería, de cada tramo, todo distinto. Entonces podemos calcular con la expresión de Bernoulli cuánto vale ese H. Tenemos, si la reescribimos a la expresión, juntando los términos uno con el otro, tenemos acá que la pérdida de carga es dato porque ahí tienen 7 metros, 8,3 y 5. Por lo tanto, si colocan los datos en su lugar, esperen que me engañó un cartelito piojoso que se me metió por acá. Bueno, sumamos las pérdidas y da 20,3. Por lo tanto, la expresión que tenemos entre manos es esa. Bueno, tenemos la fórmula de Darcy-Weisbach para trabajar. Cambiamos la velocidad por caudal dividido área. El área es el área de un círculo, entonces reemplazamos por el área de un círculo. Entonces, si la pérdida total es la suma de las pérdidas, la expresión última que dedujimos la reemplazamos en cada una y tenemos esto. Tenemos entonces el término común y dentro del corchete tenemos un término para cada tramo, donde tenemos como datos longitud, factor de fricción y diámetro. ¿Cuánto vale F allí? Hay 3 valores de F. Ahí tenemos la fórmula de Coolbrooke. ¿Cómo hacemos? Tenemos que iterar. Porque estamos dimensionando. Entonces, ¿qué hacemos? Arranquemos con un valor lógico de F, que como habíamos visto es 0,015. O supongamos un régimen de mucha turbulencia, donde el Reynolds ya no incide en el número de fricción. Entremos entonces con un valor de Reynolds infinito, la curva se hace plana, se convierte en recta y ya no es una variable. Por lo tanto, con una fórmula de una ecuación bien grande, es decir, no sé cómo decirlo. Fíjense que si nosotros hacemos que el régimen sea infinito, infinitamente turbulento, ¿cuánto vale Reynolds? Vale infinito. Con un Reynolds infinito en el denominador desaparece el término. Y se hace más sencilla la ecuación. Ahora esta ecuación que acabamos de seccionar es válida siempre y cuando Reynolds verdaderamente valga infinito. Pero es una suposición que nos permite salir del paso y tendremos que verificar. Entonces suponemos Reynolds infinito, la expresión se reduce así, y ahí sí podemos calcular porque Reynolds ya no está en nuestra vida. Entonces lo que hacemos es, con la fórmula reducida, y disponiendo de las longitudes, disponiendo de E sobre D y de los valores de F
calculados, vamos a verificarlos. Este es el caudal que hemos calculado bajo la hipótesis de rozamiento completo. Calculamos ahora el número de Reynolds para cada tramo con la fórmula amarilla que está ahí abajo, ¿ven? Tenemos todo para calcular el número de Reynolds. Y recalculamos todo. Es decir, vamos ahora a verificar que Reynolds francamente tenga el valor que tiene. Entonces, comenzamos con los F que están en rojo. Ahora vamos con los F que están en negro. Fíjense que no se parecen en nada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recalcular. Entonces, en esta expresión, calculamos ahora el caudal con los nuevos F. Y calculamos el nuevo número de Reynolds. Que está acá. Con el mismo criterio. La razón de las tuberías en paralelo es seguridad. Si hay que retirar una por mantenimiento, la otra queda habilitada. El cálculo de la tubería en paralelo lo van a ver en la práctica y es igual que el cálculo de la tubería en serie. ¿Les queda alguna duda sobre cómo calcular tuberías en serie? ¿Quieren que repasemos el procedimiento? ¿O seguimos adelante? Díganme ustedes. Sí, sí, sigamos. ¿Seguimos? ¿Seguimos, dijiste, o repasamos? No, sigamos. Bueno, entonces, las tuberías en paralelo se suman los caudales, porque hay una bifurcación en la cañería, pero la carga permanece constante. Esa es la única diferencia que tenemos que tener en cuenta. Por lo demás, la expresión requiere iteraciones, como hicimos en las tuberías en serie. Bueno, todo esto es igual. Bueno, el último tema de esta parte es redes de tuberías. Vamos a aprender entonces a calcular una red de tuberías mediante el método del ingeniero Cross.
Gall-Cross. Se trata entonces de calcular una red como esquematizado arriba, con algún método iterativo, por supuesto, que siga una teoría ingeniosa como la que propone este señor. La red de tuberías entonces está formada por tubos, cada uno de los cuales tiene una pérdida de carga que sigue la fórmula de Darcy-Weisbach que está allí. O sea, la pérdida de carga es un factor de fricción por longitud dividido diámetro por velocidad al cuadrado sobre 2G. Ahora bien, si cambiamos velocidad por caudal dividido área, tenemos esa expresión. Y si consideramos que se trata de un tubo, cambiamos el área por el área de una circunferencia. Y tenemos entonces una expresión para la pérdida de carga, que es esa que está allí, en donde simplificando nos queda así. Concretamente así. Entonces, esa es la fórmula de la pérdida de carga empírica para un tramo en una red de tuberías. O para un tramo en cualquier parte, ¿no? Entonces, llamémosle R a la constante 4F sobre 2pi cuadrado. O sea, esa primera constante R es una constante siempre, porque los números son constantes y porque el F depende del material que ya está establecido. Las variables siguen siendo la pérdida de carga, la longitud, el caudal y el diámetro. Ahora bien, consideremos lo siguiente. Llamémosle al 2 y al 5, que son los exponentes del caudal y el diámetro, con las letras N y M, lo cual resulta muy ingenioso para lo que van a ver ahora. No es que N puede valer cualquier cosa y en nuestro caso vale 2 y lo mismo con el diámetro y el 5. Q está al cuadrado siempre por la expresión de donde viene y el diámetro está a la quinta siempre. Por lo tanto, el único sentido que tiene de llamarle N al 2 y M al 5 es un recurso que vamos a ver cuando derivemos esta expresión en un ratito. Tomemos entonces ahora el siguiente razonamiento. Pensemos en agrandar la constante con más cosas fijas y dejar entonces algunos términos fijos para agregarse a la constante anterior. Así formamos la constante R chica. ¿Cómo se forma la constante R chica? Tomando como que a esta altura del partido la longitud y el diámetro lo vamos a tomar ya como una constante, no más una variable. Entonces la constante que habíamos arrastrado hasta acá, R mayúscula, por la longitud dividido el diámetro a la M, lo llamamos R minúscula. Por lo tanto, fijado el diámetro y fijado la longitud del tramo, la pérdida de carga es una constante por el caudal a la N. Solo varía con el caudal a la N. Tomemos entonces el siguiente método. Suponemos un caudal inicial. La respuesta del método es un delta Q. Con ese delta Q corregimos el caudal inicial y seguimos calculando. Cada Q que extraemos del sistema lo reemplazamos por un delta Q y lo metemos en el sistema otra vez. Y así nos vamos acercando. Entonces, de este modo, hablamos de Q formado por Q0 más delta Q. Q0 es el valor base que estamos arrastrando en el ejercicio y delta Q positivo o negativo es la mejora que hacemos a nuestra inferencia. Consideremos entonces que la pérdida de carga está formada por R por el caudal a la N. Ahora el caudal está formado por un caudal inicial más un delta Q que se corrige en cada vuelta, digamos. Ahora bien, ese binomio elevado a la N, ¿cómo se puede desarrollar? Sería Q0 a la N más N veces
delta Q por Q0 a la n-1 más, y los distintos términos que vienen ahora los eliminamos por ser de orden, por ser muy chiquititos, ¿no es cierto? Porque fíjense que cuando el valor que obtenemos, el delta Q es una corrección a Q0, por lo tanto es muy chiquito. Ese delta Q elevado a los distintos exponentes va generando valores muy pequeños que permiten eliminar el término. Por lo tanto nos quedamos con los primeros solamente y la expresión queda así. R por Q0 a la n más R por n por Q a la n-1 por delta Q. O sea que del delta Q nos quedamos solamente con el primer término de la expansión del binomio. El resto los tiramos a la basura porque son muy chiquititos. Muy bien, entonces tenemos ya el mecanismo establecido. ¿Cómo lo vamos a usar? Si esa es la expresión de la pérdida de carga entre dos puntos, pregunto, ¿cuál será la expresión de la pérdida de carga entre un punto y ese mismo punto? Tomemos un punto de bifurcación de la instalación. Pensemos en un circuito a través de cañerías de modo tal que la pérdida de carga en toda la vuelta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la pérdida de carga en un circuito que va de A a A pasando por otros lados? Y A sí es el mismo punto. Un punto tiene la misma carga, no puede tener dos. Por lo tanto, estos carteles de porquería. Por lo tanto, si vamos de un punto, partimos de un punto y terminamos en ese mismo punto dando la vuelta a un loop, a un circuito, HF tiene que ser cero. La pérdida de carga entre un punto y ese mismo punto es cero. Si no, hay incoherencia. Por lo tanto, la expresión queda como muestra acá. Despejamos delta Q y así vamos obteniendo delta Q tramo a tramo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Funciona así. Tenemos un loop, suponemos que tenemos algunos datos, una salida de 20, una entrada de 100, litros por segundo, metros cúbicos por segundo, como quieran. Y hasta ahí. Entonces tenemos que completar con algún criterio, nos tiramos el lance y completamos valores al azar. Por ejemplo, ahí suponemos que van a pasar 70. Generamos obviamente que haya consistencia en los nodos cuando inventamos un caudal. O sea que la sumatoria de los nodos se cumpla. Y dejamos una propuesta, por ejemplo, prolijita como esa, donde algún que otro caudal es conocido y todos los demás los inventamos. Vamos a ir corrigiendo nuestros inventos por iteraciones, como vamos a ver ahora. Tenemos como dato los R de cada tramo. R era R mayúscula por longitud sobre diámetro a la M. Entonces R para cada tramo es dato, como se ve allí. Por lo tanto, podemos tabular el problema y trabajar de la siguiente forma. Primero recorramos en un sentido determinado el circuito. Entonces en ese recorrido vamos a determinar lo que vale el numerador y el denominador de la fórmula de delta Q. Entonces pensemos en armar una tabla con dos columnas y calculamos entonces para cada una en los respectivos tramos cuánto vale delta Q. Entonces comencemos con tomar el circuito que incluye los tramos 1, 5 y 4, o sea el triángulo de la izquierda,
y vemos cuánto vale, por ejemplo, el numerador para el tramo 1. El numerador para el tramo 1 es Q0 por Q0 a la n-1 por R. Q0 es el caudal de partida, que es 70. Q0 a la n-1, como n siempre es 2, n-1 siempre es 1. O sea, eso es Q0 por Q0, 70 al cuadrado. Y el R vale 6. O sea que el numerador es 70 al cuadrado por 6. El denominador, está el denominador ahí. Estos carteles del Zoom, ¿cómo los saco ahí? Acá hay un chat, a ver los chats. Bueno, entonces tenemos que para el tramo 1 el numerador va a ser 70 al cuadrado por 6, porque tenemos 70 por 70 por 6. Y el denominador va a ser R por N por Q sub 0 a la n-1. ¿Cuánto vale eso? Vamos a bajar el cartelito otra vez. No, cartelito, baja. Ahí. Tenemos que el denominador es 5. No, este es el numerador para el tramo 4. Espérate, estos carteles me pudren. Ahí está. Esto es el numerador para el tramo 4. El tramo 4 tiene sumatoria de R, el de R es 5, ven, el tramo 4 tiene R igual 5, por Q0, que es 45, que es 30, por Q0 a n-1, que es 30. Y los denominadores para los tramos están a la derecha. Este sería el numerador para el tramo 5. Ahí está. Para el tramo 5, caudal es 35 al cuadrado por 3. Y los denominadores están expresados acá a la derecha. En el denominador tenemos la sumatoria de R por N, que siempre vale 2, por la expresión como la ven ahí. Bueno, de ese modo calculan entonces la sumatoria del numerador y el denominador y calculan así el delta Q. Tienen el numerador, tienen el denominador y la respuesta es delta Q. Delta Q se lo agregan sumando o restando de acuerdo al recorrido que ustedes están haciendo en la instalación, y entonces de este modo corrigen el valor sumándole o restándole el delta Q. Vuelven a hacer el cálculo y este cálculo para cuando el delta Q que sacan sea prácticamente de 0. Entonces cuando el delta Q es prácticamente 0, la iteración se detiene. Bueno, así se calcula entonces con el método de Hardy-Cross, que lo van a ver probablemente con el Excel en la práctica, porque requiere obviamente de iteraciones sucesivas. Este es el mecanismo. ¿Alguna duda con el método de Hardy-Cross? Bueno, con esto liquidamos el tema de fricción en tuberías, dimensionamiento de conductos y tuberías. ¿Alguna duda?
Bueno, podemos arrancar entonces. Nos quedan dos temas muy interesantes. Uno es flujos compresibles y el otro bombas y turbinas. Sugiero arrancar mínimamente con flujos compresibles y terminarlo la clase que viene. ¿Alguna duda con esto? A ver qué más tenemos acá. Bueno, saludos. Bueno, vámonos entonces a flujos compresibles en el caso de que no tengan ninguna duda. Bueno, vamos a buscar New Share. New Share. Flujos compresibles. Share. Bueno, vamos entonces a encarar el tema de flujos compresibles y analizar cuándo un flujo se puede considerar compresible y cuándo no. Y cómo cambia toda la política, todas las ecuaciones, todos los razonamientos, adaptándose a esas circunstancias. Entonces, arrancamos con el planteo de las ecuaciones que vamos a tener en cuenta en el flujo compresible. Las ecuaciones van a variar, algunas significativamente, como la ecuación de la continuidad, la ecuación de cantidad de movimiento no, la de energía sí. Vamos a ver todas estas ecuaciones que van apareciendo allí y cómo cada una va tomando forma de acuerdo al nuevo punto de partida, que es que la densidad no es más constante. Arranquemos con la ecuación de la continuidad y utilicemos un dispositivo que en flujos compresibles se usa mucho, que se llama tobera. La tobera entonces es como una boquilla, pero al revés. Consideremos entonces que en esa boquilla podemos considerar un volumen de control de espesor delta X, de tal forma que la velocidad se modifica superando ese volumen de control, se modifica la densidad, se modifica, todo se modifica. O sea, la velocidad puede ser una antes y una después, lo mismo con la presión, lo mismo con la densidad. Es decir, que de acuerdo a la ecuación de continuidad del teorema del transporte, el producto de velocidad por área por densidad tiene que ser constante. Quiere decir que velocidad por área por densidad antes, que es V por A por ρ, es igual a la misma productoria, pero después del volumen de control, en donde los tres han sufrido un incremento. Entonces, a la izquierda tenemos el producto de las tres variables, y a la derecha también, pero incrementadas en un incremento delta. Ese delta puede estar sumando o restando, porque puede incrementarse o disminuirse. Eso se corregirá sola la fórmula, por ahora es un planteo genérico. Liquidemos entonces los paréntesis en esta expresión.
y la copio igual ahora sacando todos los paréntesis. Ahí, ¿qué pasó? Ahí dejé la expresión ρ más delta ρ y los otros dos paréntesis los unifiqué. Y acá hice la gran mezcolanza de hacer la distributiva que faltaba. Fíjense que aquí tenemos cosas que se pueden simplificar, cosas iguales, esto con esto. ¿Ven? Son expresiones. Eso es porque son muy chicos, ¿no? ¿Cómo? Ah, Eso claro. es porque son muy chicos. Por supuesto. Cuando tenemos un delta de cualquiera de las tres variables, tiene un valor tan despreciable, tan chiquitito que lo liquidamos. ¿Sí? No lo había, creía que lo había dicho, pero no. Entonces queda la expresión así, que se simplifica con el mismo término del otro lado. Con lo cual tenemos esto. Ahora, si dividimos los tres términos por ρ, por a y por b, repito, dividimos los tres por ρ, por a y por b, que podemos hacerlo porque es como dividir 0 por eso mismo, la expresión queda así, y simplificando tenemos la ecuación de la continuidad para flujos compresibles. Entonces esta es la ecuación de la continuidad para flujos compresibles. La ecuación del cambio de cantidad de movimiento no sufre alteraciones, es la misma que antes. No podemos decir lo mismo de la ecuación de la energía. La ecuación de la energía sí sufre alteraciones, la vamos a ver medio vuelo de pájaro porque no voy a tomar esto. Tenemos que un cambio de la energía como propiedad interna, digamos, o intensiva por la densidad, por la velocidad, por el área, generan como propiedad extensiva el trabajo o el calor. Esto es, de algún modo, el tema de transporte. Entonces aquí tenemos la expresión evaluada en el punto 2 y en el punto 1. El trabajo que pueda aparecer o el calor que pueda aparecer es la diferencia entre la energía en el punto 2 y la energía en el punto 1, con un desarrollo completo de la fórmula. Fíjense que esas expresiones que están en verde son transferencia de masa. Bueno, vamos entonces a llamar la entalpía a ese cociente de las presiones. Y no vamos a entrar en la fórmula, que es bastante pesadita, solamente les voy a mostrar que existe atrás un desarrollo. Y esa es la forma que tiene la ecuación de la energía para flujos compresibles. B por diferencial B más diferencial P sobre densidad igual a 0. Por lo tanto, en este resumen podemos indicarla allí.
Esta es la ecuación de la energía y esta es la aplicación resumida cuando no hay cambio de energía. Ahora bien, esta ecuación tiene además otras acepciones que son las siguientes. Para gas ideal y para gas ideal. Perdón, para gas ideal el otro cartel no apareció todavía. Entonces aparece el calor específico a presión constante y a volumen constante para un gas ideal. Y esa expresión entonces la vinculamos con la que estábamos trabajando. Ahí tenemos la de los gases, ¿no es cierto? La ecuación de Clapeyron. Presión igual a R por densidad por T, temperatura. Despejamos la temperatura. Bueno, vamos llegando. Esto es más álgebra que otra cosa. Y ahora vamos a empezar a resumir. Bueno, K es la constante de los calores específicos. Y esto permite estos reemplazos que hago ahora. Se imaginan que yo no puedo tomar esto en un final, ¿no? Sería medio suicida. Así queda entonces la ecuación de la energía para el gas ideal. Y para el flujo isentrópico, que no pierde calor, a partir del concepto de la entropía, para el flujo isentrópico tenemos los calores específicos definidos. Las condiciones es que el flujo es adiabático y irreversible, o sea, isentrópico. Rige entonces la expresión que viene de la termodinámica que acabo de mostrar allí. Esto puede escribirse de esta forma, bastante antipática. Y tenemos así la ley generalizada de los gases. Ya se acaba. Bien, esa es la expresión entonces para flujo isentrópico. Ahí tenemos entonces la ecuación de continuidad, se modifica, el desarrollo es muy fácil de entender, la ecuación de continuidad queda igual, la ecuación de cantidad de movimiento queda igual, la ecuación de la energía tiene su desarrollo, su modelo resumido, su forma resumida si no hay cambio de energía, y su forma de aplicación para el gas ideal o para el flujo isentrópico. Así se modifican entonces las ecuaciones que rigen el fenómeno, que tiene lugar en los gases compresibles. Vamos ahora entonces a explicar algunos conceptos muy interesantes, como en principio el flujo subsónico y el flujo hipersónico. Veamos lo que es el concepto de onda expansiva.
Y la onda expansiva es justamente el modo en que se expande un sonido desde un parlante, como se ve allí, que coincide, por ejemplo, el modo en que se expanden las ondas en el agua si tiramos una piedra en un estanque. Si tiramos una piedra en un estanque, las ondas van avanzando desde adentro hacia afuera. Si hay un corchito flotando y pasa la onda, ¿lo empuja el corchito? No, el corchito sube y baja, pero no avanza. O sea que la onda no arrastra material. El sonido que se transmite por el aire no empuja el aire, pasa por el aire. Entonces lo que produce es una perturbación. La onda que provoca una piedra que uno tira en un estanque perturba el corchito que lo hace subir y bajar, pero no lo empuja, no lo arrastra, no lo traslada. Por lo tanto, esa perturbación avanza a una, y ahí introducimos una nueva variable, a una celeridad. No usamos la palabra velocidad, porque en la velocidad se arrastra material. Si yo digo que el corchito le pasa por encima una onda a una determinada velocidad, uno piensa, bueno, lo arrastra si va a esa velocidad, pero no lo arrastra. Entonces no va a una velocidad, va a una celeridad. Las ondas sonoras son entonces una perturbación que avanza a celeridad c. Fíjense cómo en la onda expansiva se nota lo que les digo en esa foto, ¿no? De hecho, es interesante evaluar las consecuencias de la onda expansiva. Analicemos ahora una perturbación de una onda sonora que avanza en un entorno que lo contiene, puede ser un tubo o cualquier otra cosa. Ahí está la onda avanzando y hay un observador fijo. El observador fijo ve la onda avanzar. Esa onda perturba y produce cambios en las variables básicas del fluido. La onda avanza a una perturbación que se mueve con una celeridad c. Repito, c no es una velocidad porque no mueve materia, es una celeridad con la que avanza la perturbación. Entonces, esa perturbación produce cambios en la presión, cambios en la temperatura, cambios en la densidad. Y le pongo un signo cualquiera, ¿no? Se supone que no se supone nada, le puse cualquier signo y después si da negativo hay que darlo vuelta. Bueno, tenemos entonces así que hay una velocidad cero y cuando pasa la perturbación hay una insinuación de una velocidad en cierto modo ficticia que produce la onda expansiva. O sea, la onda expansiva trae consigo un pequeño movimiento como un viento adicional que se suma a la celeridad c. Le llamamos velocidad inducida a ese pequeño delta v, que es una velocidad real y que está inducida por el paso de la perturbación. A ver, disculpen un segundo. Augusto, por favor. Bueno, cállense la boca. Entonces, de ese modo podemos explicar, fíjense la explosión que va a ocurrir ahora, como hay una inducción y las ramitas esas se mueven. ¿Por qué se mueven? No por el paso de la perturbación no debería haber movido nada. Son ese pequeño aire que apareció en la velocidad inducida por el paso de la perturbación. De hecho, es interesante saber cómo mata una bomba, ¿no? Fíjense que la onda expansiva produce una alteración en las vísceras. Fíjense, lean eso. Las vísceras no soportan la sobrepresión de la onda expansiva y uno se muere.
Pero el tipo que lo mata una bomba no está todo descuartizado como muestran las películas, está como antes, pero por dentro sufre una sobrepresión que el organismo no la soporta. Bueno, entonces tenemos así un tema que es la celeridad de esa onda expansiva. Sigamos entonces con el terreno de la onda expansiva y su celeridad. Ahora poniendo al Señor viajando arriba de la onda expansiva, es decir, ahora él se mueve, no es un observador fijo que ve pasar la onda, sino que viaja con la onda. Como viaja con la onda, él ve la celeridad al revés. Y él va viendo cómo ataca y va cambiando las condiciones atmosféricas, en la presión, en la densidad, en la temperatura, en todas las variables que sean susceptibles de cambiar en más o en menos por el efecto de la onda expansiva. Entonces, tenemos así que la velocidad del fluido es la celeridad de la onda más la pequeña velocidad inducida delta V. Consideremos ese pequeño volumen de control, las presiones de un lado y del otro. La expresión de continuidad ya la conocemos porque la hemos deducido. Esta deducción la hicimos al principio. Y la ecuación de la cantidad de movimiento aplicada a ese volumen de control da la cantidad de movimiento a la derecha, las fuerzas a la izquierda. Y ahí tenemos una fórmula para la celeridad. La raíz del cambio de presión dividido el cambio de densidad. En términos de delta o en términos diferenciales, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces el flujo isentrópico y vamos cerrando conceptualmente el tema, porque hasta ahora estoy de tirar ecuaciones, una más fea que la otra, sin una ilación conceptual razonable, digamos, al menos como yo lo veo. Ahora ganamos todo de cero. El número de Mach entonces lo tomamos de la siguiente manera. El flujo es ¿qué quiere decir isentrópico? Que es reversible y que pierde temperatura. Tiene temperatura constante. Entonces el flujo isentrópico, voy a la fórmula final. Y tiene esa expresión que está allí. Bueno, definamos el número de Mach entonces. Hasta ahora hemos visto las ecuaciones, hemos visto conceptualmente qué quiere decir la onda expansiva más o menos, y dedujimos la celeridad de la onda expansiva para consideraciones generales y para el flujo isentrópico. Ahora el número de Mach, acá lo tienen la Mach en una estampilla, para que vean qué importante el tipo, como su invento, porque esto es como el número de Reynolds en los fluidos, el número de Mach en los gases. Ahora vamos a ver. Su número queda entonces como la velocidad del objeto dividido la velocidad del sonido, o la velocidad del objeto dividido la velocidad de la perturbación. Vamos a ver cómo se explica esto ahora con el cono de Mach. Retomemos entonces el parlante que va emitiendo sonido o el tipo que tira una piedra en el lago.
El auto está quietito, supongo que es un pueblo con un auto con un parlante en el techo, el parlante está emitiendo sonido y el auto no se mueve. O en un estanque donde uno tira una piedra. Ahora, ¿qué pasa si el auto se empieza a mover? O si el estanque no es un estanque, sino que es un río que corre. Entonces, en ese caso, el punto central de la emisión ya no está más fijo, sino que se mueve. Ese sería el caso que les muestro acá. Fíjense que el auto va emitiendo sonido, pero se va moviendo. O el estanque no es un estanque, es un río. Por lo tanto, va creciendo la celeridad en un sentido y en el otro al revés. Esto se aprecia cuando uno se cruza con una ambulancia, ¿no? Cuando la ambulancia se acerca, el ulular de la sirena se agolpa cada vez más. Cuando la ambulancia pasa, el ulular de la sirena sufre un delay, un rezago, y se separan más las ondas, ¿ven? Como muestra allí. Bueno, ¿qué pasa entonces en este caso? Pasa que las celeridades ocurren más rápido en un sentido que en sentido contrario. Ahora, ¿qué pasa si el señor que maneja este vehículo se apura un poco más? Si se apura un poco más, puede llegar al límite en viajar tan rápido como la celeridad. Si un avión a chorro vuela tan rápido como el sonido que emite, avión y ruido van juntos. Por lo tanto, adelante del avión nadie escucha nada, porque el avión va con el sonido. Nadie escuchó pasar al avión. Cuando escuchan pasar al avión, está el avión encima, porque el sonido del avión va tan rápido como el avión. Entonces no hay posibilidad de mensaje cuando el avión rompe la barrera del sonido. No es posible adelantarse, ¿no es cierto? Entonces cuando el emisor viaja a una velocidad igual a la celeridad c, ocurre esa situación que estoy mostrando. Pero puede ocurrir que el emisor viaje todavía más rápido. Entonces, en vez de ser esta la situación, el tipo va todavía más rápido, tanto es así que va más allá que la velocidad del sonido. ¿Ven? En ese caso, el objeto vuela más rápido que el sonido que emite. Un avión a chorro en esta circunstancia ofrece el siguiente panorama. Uno ve pasar el avión sin que haga el más mínimo ruido y de golpe uno escucha todo el ruido junto. El que emitió hace un segundo, el que emitió hace 2, hace 3, como todo el ruido va viajando a la misma velocidad, ocurre que uno escucha una explosión. ¿Por qué una explosión? Porque es una sumatoria de efectos de expansión que uno escucha todos juntos. Fíjense. Ahí aparece entonces el cono de Mach. El avión pasa. Fíjense que el observador no lo ve al avión, no lo escucha. Pero cuando de golpe le llega el sonido del avión, le llega todo el sonido junto. Y el tipo realmente queda bastante aturdido por la semejante explosión que provoca. Eso es lo que pasa cuando un avión rompe la barrera del sonido. Está entonces el cono de Mach. Dentro del cono se escucha, fuera del cono no se escucha nada. Fíjense que la presión es tan grande que disocia el aire. El aire es un conjunto de gases, oxígeno, agua, vapor de agua, nitrógeno, etc. La explosión disocia a los elementos integrantes del gas y los separa. Entonces el vapor de agua se condensa formando esas nubecitas.
Quiere decir que cuando ven una nube como esta alrededor de una cosa que viaja rápido, esa cosa rompió la barrera del sonido. Toda vez que un avión rompe la barrera del sonido, y eso lo pueden ver con un experimento muy sencillo, que es el látigo. La punta del látigo tiene una velocidad del sonido que es 343 metros por segundo, pero la punta del látigo, si uno tira el látigo, puede ir más rápido todavía esa punta. Entonces la punta del látigo rompe la barrera del sonido, y por eso uno escucha chasquido. El chasquido es una sumatoria de sonidos que llegan al oído de uno, todos juntos. Bueno, otro ejemplo como ese es el trueno. No vamos a explicar el trueno, pero también es un caso en donde uno colecciona un montón de roturas de barreras del sonido, todos juntos. Bueno, acá tienen ustedes las nubecitas que se forman cada vez que un avión rompe la barrera del sonido. Y si quieren pueden calcular geométricamente algunas cosas del cono de Mach. Por ejemplo, ahí tienen la velocidad y la celeridad, con lo cual trigonométricamente pueden plantear esa expresión. Donde C dividido B, celeridad dividido velocidad, es 1 sobre m, que es el número de Mach. A ver. Ahí está. Bueno, ¿cómo venimos con esto? Vimos las ecuaciones, vimos el flujo conceptualmente subsónico y supersónico, vimos las ondas de choque, vimos toda la matemática dentro del tema de las ecuaciones y vimos el cono de Mach. Ahora veamos lo que es fíjense la diferencia entre una bala o un objeto que viaja más allá de la barrera del sonido y un avión de tipo nariz de aguja. Tenemos dos tipos de frentes. El objeto tiene una forma roma significa achatada, o una forma aerodinámica. Si el objeto tiene una forma aerodinámica, vale lo que vimos sobre el cono de Mach. A ver, esperen un segundo, porque voy a sacar el perro este. Tener en cuenta que el gato del vecino pasó al patio. Bueno, tenemos dos entonces posibilidades. Una, el avión de guerra que tiene su nariz de aguja con un borde de ataque aerodinámico en el cual se generan las ondas de Mach que vimos recién. Otra situación se da en los objetos romos con un borde de ataque no afilado. Entonces ahí no aparecen las ondas de choque tan prolijitas, sino que aparecen las ondas de choque. Fíjense en las ondas de choque cómo se forma la onda de choque. Esta es una foto sacada a un disparo de un arma subsónico. Fíjense cómo el sonido avanza, como hemos visto en el esquema, y la bala también, pero el sonido va más rápido que la bala. O sea, y se escucha la explosión del revólver y después se ve venir la bala. Ahora, si tenemos un arma supersónica, como el famoso fusil AK-47, que todo terrorista le pide a Papá Noel que le traiga, ven la bala que salió del ámbito del sonido. O sea, la bala va más rápido que el sonido. Con una bala de ese tipo, la víctima primero se muere y después se escucha llegar la bala. Porque la bala va más rápido que el sonido mismo que el revólver emite, o la pistola o el rifle.
Pero esa no es la única ventaja de la AK-47, sino que hay otra que está vinculada con la onda de choque que ahora les voy a contar. Aquí tienen otra arma supersónica, donde la bala va más rápido que el sonido que emite. Y acá otra más. Imagínense que ustedes le pegan un tiro a estos lápices. El daño que el arma le deja a los lápices es del mismo tamaño que la bala. Ahora, si ustedes disparan con una bala supersónica, lo que va a ocurrir es que la bala viaja tan rápido que no puede abrirse paso a través de los objetos, a través del aire. Lo empuja, lo lleva puesto. Con lo cual, si ustedes disparan con un arma supersónica, miren lo que pasa con una bala de un diámetro mucho más chico que el agujero que deja. Esto pasa con el AK-47. La bala dejaría un agujerito, pero todo el aire que la bala empuja y que se conforma una super bala, deja un agujerote. O sea, va tan rápido la bala que comprime el aire que tiene delante, se lo lleva puesto y objeto más aire conforman una super bala. Por eso es tan valioso este rifle. Bueno, esta es entonces la onda de choque, que también funciona no solamente con bananas, ¿no? Entonces es muy destructiva porque justamente arrastra el aire que tiene delante con la onda de choque. Bueno, dejemos acá hoy. La próxima repasamos un poco de vuelta este tema y lo completamos. Bueno, yo no estoy muy conforme con el modo en que les mostré las ecuaciones, pero me parece que no da en la actual circunstancia hasta acción dinámica o hasta diseño de cañerías. Bueno, la semana que viene... Me parece que lo que es la teórica toman hasta acción dinámica. Sí, siempre fue así. A la semana que viene, sí, bueno. Bueno, cuando está bien, la semana que viene, les voy a dar el parcial tipo práctico y se los mando tipo 5 de la tarde, una cosa así, me lo devuelven el día. Al final, ¿vas a mandar alguna modalidad de cómo va a ser bien o nos centramos en el momento? Si es un caso, no hay dos iguales. ¿Cómo hago yo para mandar algo que sea parecido a otra cosa que va a ser muy distinta? Lo que tienen de igual es el grado de conocimiento, el grado de dominio conceptual de los temas, que les va a dar rapidez para encontrar las respuestas. Pero no es, si es un examen convencional, yo te puedo pedir que dimensiones un tubo y en el examen te pido que dimensiones otro tubo con otros datos. Pero en este caso son casos distintos totalmente, que no se van a parecer en nada prácticamente. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Y la duración de cuánto va a ser? ¿Podemos entregarlo a la noche? ¿Cómo va a ser? Y sí, ponerle hasta las 12 de la noche. Depende de cómo largo me salga, lo adapto. Lo que sí quiero que quede claro es cómo viajan y van y vienen estos. Yo les voy a mandar el enunciado por mail. Y ustedes me lo entregan por mail. Además, ustedes lo cuelgan en el campus. Si lo colgaron, bien. Si no lo colgaron porque no pudieron, porque no enganchó, no me importa. Yo necesito que me lo manden por mail. Por lo tanto, vamos a hacer un ensayo mañana o pasado. Yo les voy a mandar un mail y ustedes me van a contestar si lo recibieron. El que no haya recibido el mail, por favor, me lo hace saber.